Una mañana de verano de 1996, la policía de un tranquilo pueblo estadounidense descubrió el cadáver ensangrentado de una joven en una casa a las afueras y cerca a un profesor de física cubierto de sangre. Los investigadores determinaron posteriormente que la víctima y el sospechoso mantenían una relación extramarital secreta que terminó en un asesinato que conmocionó a todo el vecindario. A principios de 1996, Gerald Clark, profesor de física, era una figura consolidada en el profesorado del Instituto Linwood de Linwood, Ohio. Tenía 42 años, un título universitario y 20 años de experiencia docente. En el instituto lo describían como un profesor exigente pero atento, disciplinado y deseoso de explicar la materia. Estaba casado, tenía 2 hijos y vivía en su propia casa en las afueras. Una de sus alumnas, Rachel Myers, de 18 años, destacaba entre sus compañeros por su excelente rendimiento académico en ciencias naturales, incluida la física. Participaba activamente en concursos escolares y ganaba premios en competiciones regionales. Al comienzo de su último año de bachillerato, se había desarrollado una estrecha relación de trabajo entre ella y Gerald Clark. El profesor solía quedarse con ella después de clase, ayudándola a prepararse para los exámenes y las actividades extraescolares. Según consta en el expediente penal, su relación comenzó a desviarse de las interacciones pedagógicas habituales durante el segundo semestre del curso escolar. Varios alumnos observaron que Rachel empezó a quedarse más tiempo después de clase con mayor frecuencia y que Clark, el profesor, a veces la acompañaba hasta el aparcamiento del colegio. Una psicóloga escolar, que estaba de guardia en una de las actividades extraescolares, dejó constancia de que mantenían largas conversaciones privadas, incluso sobre temas personales ajenos al aula. En marzo de 1996, la madre de Rachel, Helen Myers, notó cambios en el comportamiento de su hija. Se volvió retraída e irritable. Llegaba tarde a la escuela y empezó a usar el teléfono fijo con más frecuencia para llamar a un número desconocido. Más tarde, durante la investigación, se descubrió que ese número pertenecía a Gerald Clark. Su padre, John Myers, recordó que durante ese periodo, la pareja empezó a discutir cada vez con mayor frecuencia debido a la preocupación por el comportamiento de su hija. Los compañeros de Clark notaron que la profesora se había vuelto más distante durante las reuniones de personal y había cancelado varias salidas familiares, alegando compromisos laborales urgentes. El registro de clase constó de sesiones de tutoría adicionales con Rachel Myers, gracias a las cuales mejoró significativamente sus calificaciones en física. Durante la investigación, se entrevistó a los compañeros de clase de Rachel, algunos de los cuales informaron que la niña había mencionado repetidamente a sus confidentes que la maestra Clark la ayudaba con algo más que lo académico. Sin embargo, ninguno de los estudiantes conocía los detalles de estas reuniones, y las interacciones en sí tuvieron lugar fuera de la vista de otros adultos. En primavera, la relación entre la profesora y la alumna se volvió informal. Según los registros telefónicos, hablaron más de 20 horas por teléfono fijo y móvil entre marzo y abril. Algunas llamadas se grabaron a altas horas de la noche, lo que llamó la atención de los padres de Rachel. Al mismo tiempo, Rachel empezó a cancelar cada vez más los fines de semana en familia, alegando compromisos escolares. En una reunión escolar, la directora Martha Lawson expresó su preocupación por la excesiva intromisión de Clark en los asuntos de un alumno, pero una investigación interna no reveló ninguna irregularidad. La investigación interna del colegio consistió en una advertencia verbal y un recordatorio para que mantuviera la distancia profesional. A principios de mayo de 1996, el expediente del caso registró el primer incidente, que posteriormente serviría como punto de partida para una investigación más exhaustiva. La madre de Rachel contactó con la psicóloga escolar para quejarse de la depresión de su hija, señalando que últimamente había empezado a usar ropa nueva para ir al colegio. Se escondía con frecuencia en los pasillos y evitaba las conversaciones íntimas en casa. A partir de los resultados del primer capítulo, se puede concluir que, a lo largo de varios meses, la relación entre el profesor de física Gerald Clark y su alumna Rachel Myers trascendió los límites profesionales y adquirió un carácter personal e informal, lo que posteriormente
incidente se convirtió en una de las causas de los trágicos sucesos registrados en las actas del caso penal. A medida que se acercaba mayo de 1996, la situación en la familia Mayer se tornó cada vez más tensa. Según su madre, Rachel estaba cada vez más sola, se negaba a hablar y prácticamente había dejado de comunicarse con sus padres. Sus amigos también notaron cambios similares en su comportamiento. Según su compañera de clase Sarah Bennett, en las últimas semanas, Rachel se había vuelto retraída e irritable, y cuando se le preguntaba por qué, respondía con evasivas o directamente no respondía. Durante este periodo, según los investigadores, Gerald Clark comenzó a mostrar signos de una atención obsesiva hacia la estudiante. El análisis de las conversaciones telefónicas reveló que el número de llamadas entre ellos aumentó, y algunas fueron personales y de carácter emotivo. El expediente del caso contiene transcripciones de ciertas conversaciones, en las que Clark expresa la necesidad de mantener su relación en secreto y advierte que cualquier sospecha podría perjudicar a ambos. A mediados de mayo, se produjo el primer conflicto abierto entre Clark y los padres de Rachel. Preocupada por los cambios de comportamiento de su hija, la madre decidió visitar la escuela y hablar con la maestra. Durante una breve conversación, Clark le aseguró que Rachel se estaba preparando para sus exámenes de ingreso y que el tiempo extra era exclusivamente para la preparación olímpica. Sin embargo, tras esta conversación, la relación entre la familia Myers y Clark se tensó. Según sus compañeros, por esas fechas empezaron a circular rumores en el colegio sobre un posible romance entre el profesor y una alumna. Algunos alumnos afirmaron haber visto a Clark y Rachel juntos fuera del colegio, en el aparcamiento de un centro comercial y en una parada de autobús. El caso también incluye el testimonio de 2 alumnos de último curso que aseguraron haberlos visto juntos una noche en el coche de un profesor, en un solar a las afueras de la ciudad. A pesar de la falta de pruebas directas, estas acusaciones se convirtieron en tema de conversación entre el personal del colegio. Al enterarse de los rumores, la administración escolar llevó a cabo una investigación interna. Durante una reunión del personal, Clark fue amonestado formalmente por la necesidad de adherirse estrictamente a la ética profesional. El profesor negó haber cometido ninguna falta e insistió en que todas sus acciones se ajustaban al proceso educativo. A lo largo de mayo, la relación entre Clark y Rachel continuó desarrollándose entre el secretismo y la desconfianza. Según los registros telefónicos, sus comunicaciones se hicieron cada vez más frecuentes y prolongadas. El expediente del caso señala que, durante este periodo, Clark comenzó a mostrar celos hacia las posibles amistades de Rachel y habló con ella varias veces sobre la necesidad de limitar sus interacciones con sus compañeros varones. A finales de mayo, Rachel tuvo su primera discusión seria con sus padres, tras la cual se fue a pasar varios días con unos familiares en un pueblo vecino. A su regreso, se negó a explicar el motivo de su marcha y respondió con evasivas a todas las preguntas de sus padres. Durante ese mismo periodo, según los vecinos, Rachel llegó a casa tarde por la noche varias veces, y una vez no volvió en absoluto. Un análisis del diario personal de Rachel, descubierto posteriormente durante un registro, reveló que estaba angustiada por la ambigüedad de su situación, manifestando temor a ser descubierta, culpa y presión por parte de su profesor. Varias entradas mencionaban discusiones recientes, así como afirmaciones sobre no tener casi ninguna opción y no confiar en nadie. Hacia finales del curso escolar, la relación entre Clark y Rachel trascendió lo profesional. Según algunos alumnos, se veían cada vez con más frecuencia fuera del colegio, y el comportamiento de Clark mostraba signos de inestabilidad emocional. Se ponía nervioso e irritable, se negaba a participar en las actividades escolares y evitaba el contacto con sus compañeros. Para el 10 de junio de 1996, la situación había llegado a un punto crítico. Los padres de Rachel intentaron limitar su contacto con Clark, desconectándole el teléfono y quitándole las llaves del coche. Esto, según su madre, provocó otra fuerte discusión en casa, tras la cual Rachel volvió a irse de casa esa noche. Al día siguiente, se presentó en el colegio y pasó varias horas a solas con Clark en su despacho. El expediente del caso señala que para entonces, el conflicto entre la maestra y la estudiante
así como entre Rachel y su familia, se había prolongado y agudizado, lo que posteriormente se convirtió en una de las causas de la tragedia ocurrida la noche del 12 al 13 de junio. La noche del 12 al 13 de junio de 1996 ocurrieron en Linwood hechos que dieron lugar a una larga investigación y un juicio. Según el expediente, Rachel Myers salió de su casa la noche del 12 de junio, sin avisar a sus padres. La investigación posterior reveló que había ido a encontrarse con Gerald Clark. Previamente, se encontraron pertenencias desordenadas en su habitación, lo que indicaba prisa, y sus cuadernos escolares y una agenda abierta, cuya última entrada estaba fechada ese mismo día, estaban sobre su escritorio. Utilizando datos de telefonía móvil y declaraciones de testigos, los investigadores reconstruyeron la ruta de la niña. Fue vista por una cámara de vigilancia en una parada de autobús en el centro de la ciudad y luego en el coche de Clark. Esa noche, él salió de casa más temprano de lo habitual, dejando una nota para su esposa sobre la necesidad repentina de regresar a la escuela. Ambos se dirigieron a la casa particular de Clark, ubicada en las afueras de la ciudad, donde, según la investigación, no había ningún otro miembro de la familia. Tras el hallazgo de la escena del crimen, la casa fue minuciosamente examinada por expertos forenses. La puerta principal estaba sin llave. Se encontraron rastros de suciedad y tierra en el pasillo y varias gotas de sangre en el suelo que se extendían hacia el interior de la casa. En el salón y en las escaleras se hallaron indicios de forcejeo, una silla volcada, un marco de fotos roto y un cristal hecho añicos. En el dormitorio, donde conducía un rastro de huellas, la escena era mucho más dramática. Objetos esparcidos, manchas de sangre en el suelo, fragmentos de espejo, cabello arrancado y huellas en la colcha. El examen forense reveló múltiples lesiones en Rachel Myers, incluyendo un traumatismo cráneoencefálico cerrado, hematomas y arañazos en el cuello y los brazos, y laceraciones en los tejidos blandos. Su ropa estaba parcialmente rasgada y presentaba signos de presión intensa y piel pellizcada. El examen concluyó que algunas de las lesiones se produjeron poco antes de su muerte, mientras que otras ocurrieron durante un forcejeo. Se hallaron indicios de forcejeo no solo en el suelo y los muebles, sino también en las paredes, manchas de sangre, huellas dactilares y profundos arañazos en el papel pintado. El análisis de laboratorio confirmó que la sangre pertenecía exclusivamente a Rachel Myers. Los cabellos encontrados en el suelo y la cama coincidían con su ADN. En el cubo de basura se encontraron restos de ropa rasgada, guantes desechables y servilletas usadas manchadas de sangre. En el baño, los investigadores observaron intentos de borrar las huellas del crimen, manchas de sangre en el lavabo, restos de tela y cabello en el desagüe y salpicaduras en las paredes. Se encontró una toalla húmeda con una mancha marrón en el suelo, cerca de la lavadora. Las manchas de sangre en el pomo de la puerta conducían al pasillo. En la cocina se halló una botella de licor vacía, junto con colillas de cigarrillos, algunas con restos de pintalabios que coincidían con el encontrado en la fallecida. El cuerpo de Rachel fue hallado en el suelo del dormitorio en una posición antinatural, parcialmente cubierto con una colcha. Tenía el pelo enmarañado, el rostro con marcas de golpes y restos de piel y fibras de tela bajo las uñas. Durante la inspección de la escena del crimen, los investigadores registraron numerosos detalles que indicaban una lucha prolongada y resistencia física. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas y había huellas de zapatos en el alféizar. Gerald Clark fue hallado en el baño con cortes en las manos y cubierto de sangre. El médico forense determinó posteriormente que los cortes eran superficiales y no ponían en peligro su vida. Se encontraron manchas de sangre y fibras que coincidían con el material de la ropa del fallecido. Clark se encontraba en estado de shock al ser arrestado y fue trasladado a la comisaría para ser interrogado y sometido a un examen médico. Un análisis de sangre reveló la presencia de alcohol en ambos participantes. Clark también presentaba rastros de sedantes recetados que había recibido poco antes del incidente. Las pertenencias personales de Rachel fueron confiscadas en la casa: una bolsa con documentos, un teléfono móvil, postales y varias fotografías. Algunos de estos objetos estaban dispersos en distintas habitaciones y la pantalla del teléfono mostraba un último mensaje de texto sin enviar.
La escena del crimen, según el informe policial, se describió como extremadamente desordenada y caótica. Las habitaciones estaban sucias, había suciedad en el suelo, pertenencias personales esparcidas, numerosos rastros de sangre y evidencia de forcejeo en prácticamente todas las habitaciones. La investigación posterior confirmó que el conflicto entre la profesora y la alumna esa noche escaló hasta convertirse en una violencia incontrolable, que culminó con la muerte de Rachel Myers en circunstancias que son objeto de una investigación aparte. En la mañana del 13 de junio de 1996, la casa de Gerald Clark estaba rodeada por la policía. Según el informe del grupo de trabajo, un coche patrulla fue el primero en llegar a la escena del crimen, tras una llamada anónima que alertaba sobre gritos y sangre en una casa en las afueras. La llamada provenía de una cabina telefónica cercana y la identidad de la persona que llamó nunca se pudo determinar. Al entrar, la policía encontró una escena que quedó detallada en sus informes: suciedad, pertenencias esparcidas, claras señales de forcejeo y sangre en casi todas las habitaciones. El cuerpo de Rachel Myers fue hallado en el suelo de su dormitorio. Se realizó un examen forense en el lugar con la mayor celeridad posible. Los expertos documentaron lesiones corporales significativas, incluyendo múltiples contusiones, arañazos, hematomas y traumatismo cráneoencefálico. La causa final de la muerte fue asfixia por traumatismo cervical. Se determinó que el fallecimiento ocurrió entre las 23:45 y las 00:30. El estado de su ropa y su cuerpo indicaba que opuso resistencia en sus últimos momentos. La policía incautó numerosas pruebas: ropa ensangrentada, servilletas, guantes usados, botellas de alcohol y el teléfono móvil del fallecido. Un elemento clave del caso fue una nota encontrada en la oficina de Clark que incluía referencias a un callejón sin salida, miedo y la falta de sentido de la vida. La nota fue enviada para su análisis forense, pero los expertos confirmaron su autoría basándose en la caligrafía de Clark, y el contenido no contenía confesiones directas. Durante el interrogatorio, Clark se negó inicialmente a declarar, alegando estar en estado de shock. Tras un examen médico, los doctores encontraron cortes superficiales en sus muñecas y manos, así como rastros de alcohol y sedantes en su sangre. El informe del interrogatorio de Clark contiene información contradictoria. En algunas declaraciones, insistió en que se trató de un accidente y en defensa propia, mientras que en otras, mencionó la provocación del fallecido y expresó remordimiento. No se obtuvo ninguna confesión oficial del asesinato durante la investigación preliminar. La investigación entrevistó a todas las personas relacionadas con la fallecida y el acusado: padres, familiares, vecinos, compañeros de clase, compañeros de trabajo y representantes de la administración escolar. La mayoría de los entrevistados testificaron que, en las semanas previas a la tragedia, la relación entre Clark y Rachel fue objeto de sospechas y comentarios. Los padres de la niña entregaron a los investigadores su diario, que contenía numerosas entradas sobre conflictos, miedo e inestabilidad emocional. Una de las últimas entradas reflejaba pensamientos sobre la imposibilidad de cambiar la situación y temor por el futuro. La investigación se centró en el análisis de las comunicaciones telefónicas y la correspondencia entre Clark y Rachel. Los expertos recuperaron más de 150 mensajes y decenas de horas de conversaciones telefónicas de los últimos meses. La correspondencia contenía con frecuencia expresiones que sugerían dependencia emocional, conversaciones sobre planes conjuntos y fragmentos que insinuaban conflictos y amenazas. Algunos mensajes enviados varios días antes de la tragedia revelaron indicios de presión y celos por parte de Clark. El análisis forense no halló indicios de entrada forzada en la vivienda, y las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen pertenecían únicamente a Clark y Rachel. Esto confirmó que no había nadie más en la casa en el momento del incidente. Los análisis biológicos y forenses corroboraron plenamente la principal hipótesis de la investigación. La noche del 13 de junio se produjo una acalorada discusión entre el profesor y el alumno, que escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico con desenlace fatal. Durante la investigación, se incautaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona donde se encontraba la casa de Clark, que captaron el momento de la llegada del coche del acusado.
acusado y la aparición de Rachel. Una de las grabaciones muestra a Rachel entrando sola en la casa, las puertas cerrándose unos minutos después, y a nadie más entrando ni saliendo de la vivienda durante toda la noche. Se llevó a cabo una investigación paralela sobre la administración de la escuela y la familia Myers por posible negligencia u ocultamiento de peligro. No se hallaron infracciones oficiales, pero el expediente contiene memorandos internos en los que algunos profesores expresaron su preocupación por la naturaleza de las interacciones entre Clark y Rachel, pero no tomaron medidas más allá de advertencias verbales. Las conclusiones iniciales del equipo de investigación, reflejadas en el informe final, indicaron que la muerte de Rachel Myers fue causada por estrangulamiento durante una acalorada discusión con Clark. Los investigadores identificaron la relación informal, el conflicto de intereses y la inestabilidad emocional de ambas partes como circunstancias agravantes. Se abrió una causa penal contra Clark por homicidio doloso. Todas las pruebas físicas, los informes de interrogatorio y los informes forenses se presentaron a la Fiscalía para la preparación de la acusación formal. Clark quedó en prisión preventiva hasta el juicio. El caso generó gran atención pública y la Fiscalía General del Estado sometió el material a una revisión especial. El juicio de Gerald Clark comenzó en septiembre de 1996 en el Tribunal de Circuito del Condado de Linwood. El proceso se desarrolló en medio de una intensa atención pública y mediática. La acusación se basó en los resultados de la investigación, numerosas pruebas físicas, análisis forenses y los testimonios de familiares, colegas y expertos. La Fiscalía expuso detalladamente la secuencia de los hechos, citando registros oficiales de facturación telefónica, declaraciones de testigos, grabaciones de cámaras de seguridad e informes forenses. Se centraron en el maltrato físico y emocional que Clark infligió a Rachel Myers, así como en la naturaleza de su relación, que sobrepasó los estándares profesionales y escaló hasta convertirse en un conflicto personal con un desenlace trágico. Durante la audiencia, se presentaron los resultados del examen forense, que confirmaron la estrangulación como causa de la muerte, así como las múltiples lesiones sufridas por la víctima durante el forcejeo. El abogado defensor insistió en que el crimen fue consecuencia del difícil estado emocional de ambas partes y del repentino conflicto que estalló. La defensa hizo hincapié en la falta de antecedentes penales de Clark, su buen historial laboral y su estado mental en el momento del crimen. Durante el juicio, se escucharon los testimonios de los padres de Rachel, los compañeros de trabajo de Clark y el personal escolar. Se prestó especial atención al contenido del diario personal, los mensajes y las cartas de la fallecida, que confirmaron la inestabilidad emocional y la presión psicológica ejercida sobre ambas partes. El tribunal solicitó exámenes psicológicos y psiquiátricos adicionales para obtener una visión completa de los hechos y de las posibles reacciones emocionales del acusado. Tras varias semanas de audiencias, se dictó el veredicto. El tribunal declaró a Clark culpable de homicidio doloso, pero tuvo en cuenta su estado de arrebato, la ausencia de circunstancias agravantes en sus antecedentes y sus buenas referencias. Clark fue condenado a una larga pena de prisión con posibilidad de libertad condicional. El caso recibió amplia difusión y se analizó como un ejemplo de las graves consecuencias de las violaciones de la ética profesional y la inestabilidad emocional en el entorno educativo.